después de la exposición de linfomas, acabamos los temas de hematología con este tema. Mieloma múltiple. Mieloma múltiple, chicos, va a ser una neoplasia producida por las células plasmáticas. Entonces nos enfocamos en el estirpe linfoide. ¿Se recuerda? Pues los linfocitos B, y lo vimos en la anterior exposición, los linfocitos B terminan en B maduras y en células plasmáticas, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la superficie de las células plasmáticas, en caso de los linfocitos B, van a estar, chicos, las inmunoglobulinas, sea IgM, IgG. El borde que está acá al costado se consideran las cadenas ligeras. Y estas cadenas de acá abajo, las cadenas pesadas. En caso de los linfocitos T no tienen un sistema de memoria propiamente. Entonces es un sistema más de respuesta a la citotoxicidad y activar a los macrófagos, etc. Ahora, los linfocitos B y T están encargadas también de la defensa del sistema inmune, propiamente. Presenta receptores en su membrana, el receptor de los linfocitos T y de los linfocitos B, que les permite reconocer una enorme variedad de patógenos. Esta diversidad de receptores viene dada por una existencia múltiple de segmentos génicos, el B, el D, el J, etc. Ahora, los linfocitos B y T se originan en la médula ósea, en el precursor común de la serie linfoide, ¿no? Y en caso de los linfocitos B, se producen en la médula ósea y todo su proceso de maduración hasta llegar a un linfocito B maduro se da a nivel de la médula ósea. Y los linfocitos T salen y maduran, su proceso de maduración se va a dar en el timo o algunas veces en los ganglios. Igual la inmunoglobulina. Entonces, esto es importante, sí, porque cuando un mieloma múltiple, esta patología se altera y bueno, se genera la producción de células plasmáticas, va a comenzar a producir una inmunoglobulina específica, no sea IgG, IgA, IgE, etcétera. Y a la vez va a alterarse un subtipo de cadenas ligeras, sean cadenas ligeras kappa o cadenas ligeras lambda. Entonces, en caso de las inmunoglobulinas, chicos, ¿no? Sabemos la IgA, IgM, IgE, IgD, IgE, etc. Una proliferación de estas va a generar un tipo de inmunoglobulina, de un tipo de mieloma múltiple, ¿no? Pero en caso de la IgM, es una producción excesiva de esta inmunoglobulina no genera un mieloma múltiple, genera una enfermedad llamada una enfermedad de Waldenström o síndrome de Waldenström. Entonces, como tenemos múltiples inmunoglobulinas, ya sabemos, las más grandes, pues es la IgM, porque todas se originan de ahí. Y de acuerdo a eso se van a ir transformando en una IgA, una IgE, IgD o IgG, ¿no? La más pequeña es la IgG. Por eso es la inmunoglobulina que pasa la barrera placentaria, la única. O la hematoencefálica, también la única, ¿no? En caso de las células plasmáticas, a nivel de la médula ósea, van a tener pues esta característica, ¿no? Basófilos con un núcleo intermedio, con una buena diferenciación entre el núcleo y citoplasma, y una célula plasmática alterada o deforme es esta, que tenga dos núcleos o que tenga varios nucleolos o vacuolas, perdón, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, definición de mieloma múltiple. Esta va a ser una neoplasia maligna de células plasmáticas de diferenciación terminal solo de linfocitos B. ¿Por qué? De células plasmáticas. ¿De dónde derivan estas? De los linfocitos B. Entonces, va a ser secundaria a diversas mutaciones posgerminales y van a desarrollar una clona específica, ¿no? O un tipo específico a nivel de las células plasmáticas.
pueden generar un IgA, un IgG o un IgE, ¿no? ¿De acuerdo? Eso se considera como una clona específica. O sea, si comienza a proliferarse, solo comienza a proliferar células plasmáticas tipo IgG y todas las patológicas solo producen inmunoglobulina IgG. Por eso existe un pico monoclonal que lo vamos a ver. Representa el 1% de todos los cánceres y el 10% de los neoplasias hematológicas. La incidencia es de 4.5 a 6 de cada 100.000. La edad media, chicos, miren, 72 años. O sea, esta es una patología de adultos mayores. No es rarísimo encontrar mieloma, no sé, en adultos jóvenes o en niños, ¿no? Ahora, la mortalidad es de 4.1 de cada 100. Factores de riesgo. La edad ya es un factor de riesgo. La raza, frecuentemente en afrodescendientes, pero en realidad se da en cualquier tipo de raza. Más frecuente en hombres que mujeres. ¿Qué más? La estimulación antigénica crónica, o sea, antecedentes de artritis reumatoidea o VIH es otro factor. Existentes con pacientes que tengan una mieloma múltiple, un MGUS o mieloma múltiple asintomático, que lo vamos a ver, asociado a diferentes pruebas de histocompatibilidad, o ser simplemente obesos. La etiopatogenia. El desarrollo es... ¿Recuerdan cuando hablábamos de anemia ferropénica, que es todo un proceso hasta convertirse antes de llegar a anemia ferropénica hacia enferropenia? En este caso es algo parecido. En el mieloma múltiple comienza con la gammapatía monoclonal de significado incierto. ¿Qué significa este? Que simplemente a nivel de la médula ósea puede ya estar comenzando a producir una célula plasmática específica con una inmunoglobulina específica de manera alterada, sin que nadie se dé cuenta. O sea, simplemente no tiene síntomas, no tiene criterios laboratoriales, no tiene nada. Entonces, todo inicia con esta gammapatía monoclonal. Por una alteración genética, solo se comienza a producir las células plasmáticas alteradas. Luego pasa a un mieloma múltiple indolente. ¿Qué significa? Que ya este nivel de células plasmáticas ha aumentado hasta un 50% a nivel de la médula ósea, pero no pueden presentar síntomas o no tiene criterios laboratoriales todavía. Y ya luego pasa a un mieloma múltiple sintomático donde ya muestra todos los criterios laboratoriales, que ahorita lo vamos a ver. Esta progresión se da del 10% por año en los primeros 5 años del diagnóstico, ¿no? Toda esta alteración, chicos, se va a dar a nivel de la médula ósea. Por eso el microambiente de la médula ósea es fundamental para la progresión de todo esto. Por eso nadie se da cuenta que la aspirina de médula ósea no es un examen de rutina o de tomarlo a diario en una persona o de manera constante, ¿no? Para hacer este procedimiento tiene que haber algunos criterios. Entonces, dentro de estos, uno ya se da cuenta que puede llegar a tener mieloma múltiple o hasta un MGUS con algunas sospechas. O de repente, incidentalmente, haces un aspirado y encuentras incremento de células plasmáticas, pero todavía no tienen los criterios de mieloma múltiple. Ahora, la etiopatogenia, ¿no? Esto se va a dar, chicos, ¿por qué? Por una inestabilidad genómica. Como cualquiera de las otras patologías hematológicas, cualquier alteración genética va a estimular a que se comience a desarrollar la producción de estas clonas, pues, ¿no? Entre esas está la translocación 1432 o la lesión del cromosoma 13. Entonces, ¿qué va a estimular esto? A que estas células normales comiencen a estimular una gammapatía monoclonal, o sea, simplemente comienza a producir células plasmáticas ya patológicas sin que nadie se dé cuenta. Ya luego pasa al mieloma o al MGUS y luego recién a mieloma múltiple. Ya cuando pasan a mieloma múltiple, ya entendemos que estas células plasmáticas ya han salido fuera de la médula ósea o han comenzado a alterar todo el microambiente de la médula ósea. Dentro de eso, hacer una angiogénesis y hacer las lesiones líticas o la reabsorción ósea. Y comienza a debilitar el hueso. Entonces, a nivel de la médula ósea,
por esta proliferación de estas células plasmáticas, como va a haber una proliferación de células plasmáticas ya de mieloma múltiple, ojo, va a estimular ¿a qué? Esta proliferación va a generar osteoporosis, lesiones líticas y fracturas. Entonces, como altera su medio interno o el medio de la médula ósea, ¿qué es lo que hace? A su microambiente comienza a atacar y comienza a generar osteoporosis y las lesiones líticas o lesiones ensacabocado que vamos a ver ahorita. Segundo, va a generar un fallo hematopoyético e inmunológico. Por eso va a estimular anemia, puede estimular a trombocitopenia o a neutropenia. En caso de estos tres se da más, ¿por qué? Porque como el microambiente es limitado y se comienza a producir más células plasmáticas, las otras dejan de producirse. Por ende se genera anemia, trombocitopenia y neutropenia. Y esto a la vez va a generar hemorragias, infecciones, etc. Ahora, por esta proliferación de células plasmáticas, al salir a la sangre periférica, como va a haber una liberación o va a tratar, en otras palabras, de carcomer el hueso, va a liberar calcio. Y por ende va a generar hipercalcemia, hiperuricemia a nivel de sangre periférica. Y esto va a estimular a insuficiencia renal. Y no solamente por la hipercalcemia, etc., sino también por la proliferación celular. Como estas células plasmáticas producen inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas son proteínas, entonces si las proteínas generan viscosidad en la sangre, estas proteínas se van a nivel de riñón y comienzan a obstruir y generar falla renal, o pueden estimular la amiloidosis primaria. Ahora, por esta proliferación de células plasmáticas, como ya les dije, va a generar hiperviscosidad, va a generar una coagulopatía, puede generar una falla de hiponatremia. ¿Por qué? Todo esto literalmente hace que la sangre se vuelva pues espesa, ¿no? Por las proteínas. Resumen. Manifestaciones clínicas. ¿Cómo sospechamos de un paciente con mieloma múltiple? Es un paciente que va a venir con el 75% de los casos dolor óseo. Típico. Es un paciente adulto mayor que va a venir con dolor óseo. Dolor óseo, lesiones osteolíticas o puede venir hasta con fractura patológica. Simplemente ha dado un mal paso y se fracturó. Como ha dado un mal paso y se fracturó, ya tenemos que sospechar en una fractura patológica. No es distinto a una fractura por traumatismo, pues te caes y te fracturas para que haya un golpe fuerte, ¿no? Pero acá no. El hueso es como la cáscara de huevo. Entonces llega a tanto a hacer una osteoporosis el hueso que hacen que el hueso simplemente sea así, bien frágil, o sea, como una cáscara de huevo propiamente. Insuficiencia renal. Hacen poliuria, edemas, proteinuria de cadenas ligeras, hacen anemia en un 65% de los casos y hipercalcemia, pues, polidipsia, poliuria, náuseas, etc. Otras manifestaciones neurológicas, ¿no? Síntomas sugerentes de compresión medular, parestesias, dolor, a nivel de hace fiebre, anorexia, pérdida de peso, infecciones recurrentes, por la hiperviscosidad, cefalea, vértigo, diplopías, hemorragias mucocutáneas, tumores extraóseos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando salen las células plasmáticas a nivel de la sangre periférica, pueden llegar a acumularse en un solo área y poder generar un pseudotumor llamado un plasmocitoma. Entonces, y ese pseudotumor se toma la biopsia y está lleno solamente de células plasmáticas. Ya, entonces toda la clínica, ya hemos visto hemorragias, síntomas de policitemia, pero es por la hiperviscosidad, falla renal, alteraciones óseas. El diagnóstico, buscar el componente monoclonal. Entonces, para esto, importante hacer la electroforesis de proteína, dosaje de inmunoglobulina, la inmunofijación y cuantificar igual las cadenas ligeras.
Y para descartar que hay infiltración, bueno, el aspirado, el inmunofenotipo y cariotipo Fish. Los primeros datos laboratoriales. El nivel del hemograma. Hemoglobina menos de 9, síntomas de anemia. Puede haber trombocitopenia. Células plasmáticas en médula ósea más del 10%. Creatinina mayor a 2. Calcio mayor a 11. Importante, los criterios de Kraft, que ahorita vamos a recalcar. A nivel de lámina periférica vamos a encontrar el fenómeno de Rayleigh, que es la acumulación por la hiperviscosidad de la sangre. Se acumulan los glóbulos rojos en pila de monedas, que esto es típico de una hiperviscosidad. No es un signo patognomónico de un mieloma múltiple, ojo, sino como viscosidad. Las lesiones líticas. Entonces, dentro de esto, chicos, entra el survey óseo. Pedir placa de rayos X de cabeza, manos, caderas, etc. Y vamos a encontrar estas lesiones líticas o lesiones en sacabocado, típico de un mieloma múltiple. Y esto se va a dar, ya les expliqué la fisiopatología, ¿no es cierto? Igual en cadera. Acá podemos llegar a hacer fracturas patológicas porque miren, el hueso está tan débil que puede llegar a ser fracturas patológicas. Las lesiones óseas o extramedulares, los plasmocitomas o las fracturas patológicas, que los pacientes hacen fracturas a nivel de la columna y ya se expresan ellos con síntomas neurológicos y no sospechan de un mieloma múltiple. Es una forma típica de llegar al diagnóstico cuando ya vienen con alteraciones neurológicas. La infiltración, ¿no? O los pseudotumores de células plasmáticas. Esto se puede ubicar en cualquier lugar. O sea, las células plasmáticas forman estos plasmocitomas y se ubican, chicos, en cualquier lugar. Lo más frecuente es a nivel de columna o nivel paraórtico, pero en realidad se puede expresar en cualquier área. Ahora, entonces, ¿qué es un componente monoclonal? El componente monoclonal ya hemos visto que se refiere a un tipo de inmunoglobulina producido por esta neoplasia. Se puede llegar a medir solo en sangre periférica o en orina. Se emplean los métodos de estudio, dos métodos de estudio, cuantitativos y cualitativos. Cualitativos, ¿no? Para ver si es que nos marca o no nos marca, sí o no. La proteinograma electroforético o la inmunofijación, que ahorita lo vamos a ver. Y las cuantitativas es el dosaje real de inmunoglobulinas. O sea, cuánto es el valor real o el valor absoluto de inmunoglobulinas. Ahora, la electroforesis de proteínas o el proteinograma electroforético normal. Nosotros en el cuerpo, chicos, tenemos dos tipos de proteínas grandes. La albúmina y la globulina, ¿no es cierto? La albúmina es la proteína buena, ¿no? Es la que tenemos en mayor cantidad, de una relación de 2:1 con la globulina. ¿Por qué? ¿Cuáles son funciones de la albúmina? Transporte principalmente, ¿no? Presión oncótica. Ahora, chicos, entonces, la albúmina, siempre un proteinograma electroforético va a estar en mayor cantidad que el resto de las globulinas. Porque como las globulinas son propiamente el sistema de memoria, ¿no? Inmune. Entonces están a nivel de la transferrina, la IgG, las inmunoglobulinas IgA, IgM, IgG, etc. Entonces, un proteinograma electroforético normal siempre nos va a mostrar un pico de albúmina y el resto picos mínimos de globulinas. Tenemos una cantidad de globulinas, o sea, es una infinidad de tipos de globulinas que tenemos. Como ya hemos visto, la microglobulina, las lipoproteínas, la transferrina, los del complemento, la aptoglobina, la antitripsina, que es otra globulina, una infinidad de globulinas. Pero siempre en mayor cantidad de manera normal vamos a tener la albúmina. Ahora, entonces simplemente la electroforesis, el proteinograma electroforético nos va a marcar, chicos, el pico de qué proteínas marcan más o se colorean más. En caso de un mieloma múltiple, se marca más el pico, o sea, el pico de la albúmina, pero también marca otro pico.
Y generalmente ese pico se llama pico monoclonal, típico de un mieloma múltiple. Si fuera un pico policlonal, es que marcarían dos. O sea, uno acá y otro pico monoclonal. Ese es un pico policlonal y eso no se expresa en un mieloma múltiple. Ahora, entonces, este es dos proteinogramas electroforéticos. La albúmina y el resto de las globulinas. Y en este caso es la albúmina y un pico monoclonal. En este caso es de una inmunoglobulina IgM. Entonces acá simplemente entendemos de que hay un incremento de proteína o una inmunoglobulina IgM. Nada más, no sabemos el valor absoluto de esta. Por eso se pide el dosaje de inmunoglobulinas. Lo mismo, este es otro proteinograma electroforético donde marca la albúmina, el resto de globulinas y un pico monoclonal. En este caso, el pico monoclonal es gamma. La proteína de Benson-Jones. La proteína de Benson-Jones, como les dije, las células plasmáticas con las inmunoglobulinas van a estar circulando. Chicos, a nivel de todo la parte sanguínea, ¿no? Entonces, este componente monoclonal, cuando llega al riñón, se filtra e ingresa a la parte del glomérulo y a los túbulos, y cuando se libera este tipo de proteínas o se detecta a nivel de la orina, estas proteínas, es la proteína detectada, es llamada también Benson-Jones, y es típico de mieloma, pero no entra dentro de los criterios. Ahora, la inmunofijación es el otro examen cualitativo. ¿No? El otro examen, la inmunofijación, ya es un examen más específico para detectar qué tipo de inmunoglobulina nos marca positivo o nos colorea positivo. ¿No? Como en este caso, es una inmunofijación de inmunoglobulinas y de cadenas ligeras, kappa o lambda. La inmunoglobulina IgG, en este caso nos colorea más la IgG con cadenas ligeras kappa. Entonces es un mieloma múltiple IgG de cadenas ligeras kappa. Lo mismo, un IgA de cadenas ligeras kappa. Simplemente nos marca de que está positivo y nada más, un sí o no. Pero no sabemos el valor real absoluto. Para eso también se hace el dosaje de cadenas ligeras. Esta es una forma cuantitativa de evaluar todas las discrasias de las células plasmáticas. Y permite también el seguimiento y tratamiento, solamente con dosaje de cadenas ligeras. Entonces, cuando se hace el dosaje sí es un valor absoluto y se da en una relación de kappa a lambda. La relación kappa a lambda, o sea, kappa sobre lambda, siempre es 1 a 1. Por lógica, porque tenemos una kappa y una lambda juntos. Entonces, cuando no existe o existe una pérdida de una de las cadenas, es típico de un mieloma múltiple. Entonces, en este caso es un mieloma de cadenas ligeras lambda. Si subieran las dos, o sea, habría 240 y 240, no se relaciona con un mieloma múltiple. Siempre existe solo el pico de una de las cadenas, no existe de las dos. Ahora, y el otro es el dosaje de inmunoglobulinas, es el valor absoluto de inmunoglobulinas. ¿No? Entre esos se dosa el IgG, IgA, IgD e IgM, hasta IG. ¿No? Y a nivel de la médula ósea, por lógica, para detectar las células plasmáticas a nivel de la médula ósea, se hace el aspirado de médula ósea y se informa igual con el porcentaje de células plasmáticas. Y se encuentra esto, pues, ¿no? Células plasmáticas deformes, 3 núcleos, 2 núcleos. Típicos, miren, con tantas vacuolas, ¿no? Son células plasmáticas anormales. Y se hace un recuento en 100 células y el porcentaje de estas se expresa, ¿no? Digamos, yo cuento en 100, no sé, 80 células plasmáticas, 80% de células plasmáticas. Ahora, el inmunofenotipo. El inmunofenotipo es la citometría de flujo. La citometría de flujo no se utiliza, chicos, para diagnóstico, pero sí se utiliza para ver respuesta al tratamiento.
Recuerden, y lo estoy volviendo a decir, la citometría de flujo no se utiliza para diagnóstico, se utiliza para respuesta al tratamiento. Y entre esos los marcadores positivos propiamente es el CD38, el CD56, negativo para el CD19 y negativo para CD45. Y se expresan en la citometría de flujo. En este caso, ¿por qué la diferencia entre cuál es el objetivo de la citometría de flujo? El objetivo de la citometría de flujo simplemente es detectar cuáles son células plasmáticas y cuáles no. Pero no nos va a decir el tipo de mieloma o el tipo de inmunoglobulina, qué pico monoclonal se expresa, no nos dice la citometría de flujo. Entonces, simplemente al marcar CD38 positivo, CD138 positivo, el CD56 menos más 2, menos y 2 más 2, típicos de un mieloma múltiple. Y lo expresa como una neoplasia de células plasmáticas sugerente un mieloma. ¿Por qué se utiliza esto en respuesta al tratamiento y no en diagnóstico? ¿Por qué? Porque acá, como nos va a detectar células plasmáticas, acá tenemos que saber cuántas células plasmáticas todavía tenemos del mieloma múltiple o cuántas tenemos a nivel de la médula ósea. Recuerden que existen, estas células plasmáticas son patológicas, ¿no? No son células plasmáticas normales. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos menos del 10% de células plasmáticas normales. Entonces, a nivel de la observación del microscopio, sí podemos detectar algunas que son patológicas, ¿no? Algunas que son patológicas, pero digamos, como esta, digamos, podemos considerar dos células plasmáticas juntas. Pero si encontramos por separado, no sabemos si son patológicas o son normales, ¿no? Por eso el recuento solo es un recuento de cuántas células plasmáticas. Si vemos más del 10, bueno, sí, pues no son patológicas. Pues si encontramos 8% de células plasmáticas es normal. No sé cuál de ellas son patológicas o cuáles no. Y para eso nos ayuda la citometría de flujo. Entonces, si nos va a marcar una célula plasmática normal, nos va a marcar CD19 positivo y CD45 más medios positivo. Y policlonal. Entonces, para ver la respuesta al tratamiento, y vuelvo acá, nosotros al hacer la citometría de flujo nos va a marcar el nivel de células plasmáticas patológicas. Entonces, ¿cómo yo veo la respuesta al tratamiento? Con esto. ¿Por qué? Porque acá voy a saber cuántas células plasmáticas todavía tengo patológicas o de repente ya no lo hay. Entonces, la mejor forma de ver respuesta al tratamiento, una de estas es la citometría de flujo. Ahora, las anormalidades genéticas. Las trisomías generalmente son de buen pronóstico. La de lesión 11-14 también, la translocación 11-14 también es de buen pronóstico. De ahí la que tiene un mal pronóstico es la translocación 14-20. Recuerden, la 14-20 es una translocación malísima, tiene un mal pronóstico. Su supervivencia global solo es de 3 años. Y un mieloma múltiple puede vivir de 5 años a más con tranquilidad. De ahí, ahora, el diagnóstico. Primero, ¿cómo detectamos o cómo sospechamos de una gammapatía monoclonal, que es la primera etapa? Se requieren 3 criterios. Bien el componente monoclonal, sea IgG, IgA, IgM, etcétera, en suero menos de 3 gramos por decilitro, o células plasmáticas clonales menos del 10%. Por eso la gammapatía monoclonal es difícil de diagnosticar porque no sabemos cuáles son y cuáles no. ¿Me entienden? Y es la primera etapa de todo este proceso hasta llegar a mieloma múltiple, sin evidencia de daño orgánico o criterios de Kraft. Entonces, segundo, mieloma múltiple indolente o el asintomático o el MGUS, que ya existe el pico monoclonal más de 3 gramos por decilitro o en orina más de 500 miligramos en 24 horas, o células plasmáticas en médula ósea más del 10% hasta el 60%, sin evidencia de los criterios de Kraft. Entonces, para que me entiendan, ¿cuáles son los criterios de Kraft? Si recuerdan, a nivel laboratorial hemos visto la presencia de hipercalcemia, ¿no es cierto? C de hipercalcemia.
RD, renal, falla renal. Entonces hay creatinina alta, ¿no es cierto? AD, anemia. Anemia y es otro criterio. Y BD, huesos, lesiones líticas, ¿no es cierto? Entonces los criterios de Kraft es importante porque son los criterios laboratorios para sospechar o considerar inicios o bueno, ya diagnóstico de un mieloma múltiple. Y propiamente mieloma múltiple, entonces, hasta acá, la diferencia entre un pico monoclonal y esta es que va a haber incremento de inmunoglobulina, pero menos de 3 gramos, y células plasmáticas menos del 10. En caso de un MGUS o una asintomática, ya va a haber presencia de células plasmáticas sin criterios de Kraft. Eso se considera como un MGUS o un mieloma múltiple asintomático. Y el mieloma múltiple propiamente es criterios de Kraft, calcio, sérico elevado, insuficiencia renal o creatinina elevada, anemia y lesiones líticas o lesiones osteolíticas. Más uno de estos criterios, uno o más de estos criterios. Presencia de células plasmáticas más del 60%, presencia de las lesiones líticas o de un plasmocitoma, o presencia de la clonalidad, ¿no? O un pico monoclonal. Entonces, en resumen, criterios de mieloma múltiple, criterios de Kraft más pico monoclonal o presencia de un plasmocitoma o presencia de células plasmáticas más del 60%, pero si tienen más del 10% ya entra como parte de un MGUS, pues, o sea, no sé, tienen 20% ya entra dentro del criterio de mieloma múltiple. ¿Está bien? Ahora, igual, los nuevos criterios, que se aprenden del 2014, lo mismo de allá. Criterios de Kraft más plasmocitosis clonal o células plasmáticas, la presencia del pico monoclonal o una lesión focal o un plasmocitoma, que es lo mismo. ¿Está bien? Ahora, los estadios del mieloma. Los estadios de Dure y Salmón, que es importante. Estadio 1. Acá el valor, los datos importantes es la anemia leve, o si es que no hay anemia, proteína monoclonal o el pico monoclonal menos de 5 gramos en IgG o menos de 3 gramos en IgA, proteína de Benson-Jones menos de 4 gramos en 24 horas, radiografía ósea normal o no hay presencia de lesiones osteolíticas y calcio sérico normal. Entonces esto entra casi, chicos, como un criterio de un MGUS. ¿Por qué? Porque los criterios de Kraft todavía no se han dado. El estadio 3 es al revés, anemia menos de 8.5, el pico monoclonal más de 7, IgG más de 5, IgA, Benson-Jones más de 12 gramos o las lesiones osteolíticas, y calcio sérico más de 12. Y si no es la una ni la otra, entra en el estadio 2. Y la estadificación del ISS se mide por la beta-2 microglobulina. Si la beta-2 microglobulina está menos de 3.5 y albúmina más de 3.5, su supervivencia global es de 62 meses. Pero si tiene beta-2 más de 5.5, su supervivencia global es de solo 29 meses. Solo con la beta-2. O sea, el estadio ISS, igual que hemos visto en leucemia linfocítica crónica, nos va a ayudar con la supervivencia global de cuánto puede vivir este paciente. Ahora, el tratamiento. El tratamiento es, primero, hidratación enérgica. ¿Por qué? Porque es un síndrome de hiperviscosidad. Tenemos que tratar de diluir la sangre. ¿Cómo hacemos? Con hidratación enérgica. Segundo, buscar corrección de anemia si es que lo requiere por medio de transfusiones. Manejo del dolor, eso es importante. El paciente te viene con un dolor óseo intenso, te viene con fracturas patológicas. Entonces, con parestesias, tratar el dolor. Manejo de complicaciones óseas como uso de corset, el ácido solendrónico como fijador de calcio, etc. Entonces, ¿de qué consiste el tratamiento? Si el paciente es candidato a trasplante de médula ósea o no es candidato. El tratamiento no curativo, porque en realidad no existe un cura para el mieloma múltiple,
El tratamiento para mejorar su supervivencia global es el trasplante de médula ósea autólogo, ¿ya? Pero hay criterios para que entren estos. Si el paciente es candidato a trasplante de médula ósea, entramos en la etapa de inducción. Quimioterapia, bortezomib, talidomida y dexametasona. Con 4 a 6 ciclos se le manda trasplante. El trasplante es el tratamiento con melphalan, y luego consolidación y mantenimiento. Pero si el paciente no es candidato, se puede utilizar una terapia de 6 ciclos de bortezomib, talidomida y dexametasona, que lo vamos a ver ahorita, y viendo cómo responde o no para pasar a una terapia de mantenimiento. Antes, el mieloma múltiple no era tan conocido en realidad, pero a un inicio, cuando aparecieron los primeros medicamentos, chicos, se utilizaba melphalan más prednisona o corticoides. Recuerden, es de la serie linfoide. ¿Y con qué nos va a ir bien? Con corticoides. El melphalan, un agente aquilante, pero solo mejoraba su sobrevida en 24 a 36 meses. De ahí apareció la talidomida. La talidomida apareció como un medicamento para las náuseas, ya en caso de gestantes, pero salió del mercado a un inicio porque era un teratogénico, generaba focomelias, amelias, etc. Pero en caso del mieloma mejoraba su sobrevida a 45 a 52 meses. Apareció la lenalidomida en el 2007 y mejoró su sobrevida en un 96%, a un año, y luego apareció el bortezomib con una sobrevida hasta de 3 años. Y de ahí se quedó con probablemente el tratamiento base, bortezomib. Igual, la inducción, 3 fármacos, bortezomib, talidomida y dexametasona es lo que utilizamos nosotros. De 4 a 6 ciclos, luego se va a trasplante, luego consolidación y mantenimiento. Y en caso de que no son considerados candidatos a trasplante, una inducción continua, igual de bortezomib. Nosotros damos bortezomib, talidomida y dexametasona. Ahora, los esquemas de quimioterapia. Hay una infinidad de esquemas para mieloma múltiple, pero dentro de ellos los más frecuentes de inducción, borte, tali y dexa, que es lo que nosotros utilizamos. De 4 a 6 ciclos, en promedio. Ahora, se utiliza también el daratumumab, bortezomib, dexametasona y talidomida, que también tiene una mejor respuesta, solo desde 4 ciclos. Y luego de consolidación se puede utilizar igual bortezomib, dexametasona o lenalidomida o talidomida, que es similar. Entonces, el tratamiento. Por lógica de un MGUS, ya sabemos que este es asintomático, ¿no? Muchas veces si lo diagnosticamos incidentalmente. Pero ya cuando se expresa la clínica, así pues entra la terapia de primera línea. Si remite la enfermedad, perfecto. Se mantiene en esta o pasa a trasplante. Si es que no hacen recaída, se pasa a una terapia de segunda o de tercera línea. Y si es que no remiten o son refractarios, hasta una terapia de cuarta línea. Si no, ya se busca una terapia individualizada o paliativa. Ahora, entonces, conclusiones sobre el mieloma. Esto es una neoplasia de células plasmáticas. Actualmente incurable, sí. Los síntomas más frecuentes son dolor óseo y síndrome anémico, como los más frecuentes. El dosaje de cadenas ligeras detecta el componente monoclonal de todas las discrasias de células plasmáticas. El componente monoclonal más frecuente es el IgG. El más frecuente es el IgG, que tiene mejor pronóstico, es el IgG. Tratamiento de inducción debe incluir 3 fármacos. Los pacientes deben recibir trasplantes salvo contraindicación. Por eso a todos los pacientes que nosotros tratamos, o la gran mayoría, pacientes menos de 65 años, son candidatos a trasplante. No todos entran, o sea, no solo es la edad, sino también es ver cómo luce el paciente, si son los pacientes que lucen frágiles o no. Y de acuerdo a eso pueden entrar a trasplante. ¿Cuál es el objetivo del trasplante de un mieloma? Es mejorar su supervivencia global en 5 años. O sea que si el paciente en promedio a los 2 años o 3 años va a recaer, con el mieloma que recaiga a los 5 años o más. Con el trasplante, perdón, que recaiga a los 5 años o más. Ese es el objetivo de un trasplante. Y este paciente se puede volver a trasplantar, o sea, pasa sus 5 años
lo vuelven a trasplantar y sigue mejorando su supervivencia. Recuerden, si con solo mejorar su supervivencia 5 años a un paciente así, es magnífico. ¿Por qué? Porque son pacientes adultos o adultos mayores. Entonces, pues su pronóstico de vida también es menor. Por ende, mejorar sus 5 años de vida más es magnífico. Y si se pueden seguir trasplantando, mejor. Ok, chicos. Otra vez vuelvo con esta frase. El fracaso no es el final, es una oportunidad para aprender y seguir creciendo. ¿Preguntas sobre mieloma? En caso de que un paciente, o sea, yo sienta que no ya me está estabilizando el virus, o sea, ¿hay algo que se puede hacer para que no evolucione el virus? No, es que ya tienes que arrancar con tratamiento. Te da tratamiento para Como virus. mieloma. Porque igual te va a evolucionar a mieloma múltiple. Igual te va a evolucionar a mieloma múltiple, si no le das. Entonces hay que arrancar con tratamiento. ¿Otra pregunta? ¿Me han entendido, mieloma? Ok, chicos. Voy a llamar.